Una inspectora del Instituto Nacional fue amenazada por encapuchados, presuntamente estudiantes, quienes en un video la insultaron y amenazaron con cuchillos, prometiendo agredirla a ella y a su hijo. Semanas antes, la misma funcionaria fue golpeada en el rostro por un alumno de cuarto medio durante una protesta violenta que se vivió. Ambos incidentes forman parte de una querella que fue presentada durante las últimas horas por el municipio de Santiago y que atribuye el aumento de la violencia a la falta de aplicación de la ley Aula Segura. No es solamente esto, también hay docentes que han levantado la mano y han acusado respecto a violencia en las aulas de clase. El Colegio de Profesores, esa es una cosa que pasó hoy. La segunda, que también ha sido parte de la agenda informativa, es que el Colegio de Profesores convocó para esta jornada, ya se materializó un paro nacional, exigiendo la pronta tramitación de su agenda corta que incluye al menos 6 medidas claves. Ellos han dicho, la lista es larga, pero nos concentramos en 6. Ley de titularidad, carrera docente, agobio laboral, violencia y agresiones, que es lo que justamente recién le estábamos diciendo, reconocimiento del rol de profesor jefe y mejoras en la educación pública, los llamados SLEP, con un calendario escolar pertinente regionalmente. La movilización que se ha materializado no solo fue en Santiago, sino en todo el país. De todas formas, algunos dicen, no ha tenido el mismo brillo que las movilizaciones que se dieron durante las administraciones de Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. Para hablar de todo esto, nos acompaña en 10 minutos el tema de hoy, Mario Aguilar, a quien vamos a pasar a ver de inmediato, presidente del Colegio de Profesores. Mario, gracias por este contacto. Y lo primero, tremendo lo que se está viviendo al interior de las aulas de clase, pero también estas amenazas, como la que dábamos cuenta nosotros durante esta jornada a una docente, con un video donde la brutalidad, delictivamente, lo que le dicen y el mensaje es absolutamente brutal, ¿no? Es brutal, es absolutamente repudiable, pero lamentablemente ya no se trata de hechos aislados. La violencia en las escuelas ha ido en una escalada muy, muy peligrosa. Y lo que sufrió esta profesora, estas amenazas, por supuesto, son repudiables e inaceptables, pero también hay otros casos en donde se han concretado las amenazas y las agresiones han ocurrido. También ha habido casos en que se ha amenazado con ir a disparar al colegio y matar a distintas personas contra la comunidad, digamos. Entonces son hechos que son demasiado graves. Yo creo que como sociedad, pero particularmente las autoridades que tienen obligaciones mayores, pero hay una cierta pasividad. Lo que nosotros queremos señalar con mucha claridad es que es tremendamente dañino el ir normalizando estas situaciones. No se puede normalizar, no podemos vivir de esa forma, y por eso es uno de los puntos muy importantes de nuestra agenda corta, porque se llama corta porque son cuestiones urgentes, necesarias, no de largo plazo de conversación. Y por eso está puesto ahí como uno de los temas principales de esos 6 puntos, por supuesto. Mario, ¿y qué se hace para poder, porque no se puede tener carabineros, no se podría contratar guardias de seguridad para brindar adentro de las salas de clase? ¿Qué es lo que ustedes plantean como eje principal para quienes nos están viendo y que están amenazados, en este caso, por los alumnos, lamentablemente? Primero, yo creo que el sistema cometió un error durante mucho tiempo, durante décadas, y uno de los primeros temas que se debe reponer es la autoridad docente. La autoridad docente significa que el docente sea respaldado por el sistema. Cuando digo el sistema es un conjunto, ¿no es cierto?, desde las autoridades hasta distintas jefaturas y la institucionalidad misma, respalde al profesor en sus decisiones pedagógicas, pero también en sus decisiones disciplinarias. Eso durante algún tiempo se perdió, y en general los docentes, cuando tomamos decisiones pedagógicas o disciplinarias, es porque se necesitan, es porque conocemos las situaciones, porque somos los que estamos directamente enfrentando esas situaciones. Eso durante tiempo se perdió y ahora está como algo casi desbordado. Pero no solo eso, sino que hay una ley en el Parlamento que creemos que no va a solucionar el problema mágicamente, no somos ingenuos, este es un problema bastante estructural y bien de fondo, pero esa ley que está en el Parlamento al menos entrega herramientas que hoy día no existen para sancionar, prevenir, pone ciertas obligaciones a los sostenedores y empleadores de protección y cuidado de sus trabajadores y trabajadoras, que hoy día casi no existe. Pero esa ley, con esto termino, Néstor, esta idea, esa ley se ha demorado mucho, demasiado. Es una ley que se debió enviar con mucha más urgencia, lleva casi un año, va a completar un año de tramitación, y eso nos parece absolutamente excesivo, y estamos exigiendo, entre otras cosas, que esa ley ya definitivamente se promulgue, que deje de estar dilatándose tanto.
Mario, y volver al sistema como probablemente, se lo pregunto desde probablemente la ignorancia y porque hay personas que nos están viendo y se hacen la misma, tienen la misma interrogante, ¿no? ¿Cómo era antiguamente que los establecimientos educacionales también podían seleccionar a los jóvenes los mejores rendimientos, los que tienen problemas con medidas especiales? ¿Usted cree que eso sería un retroceso a la luz de los resultados que hoy día tenemos al interior de las aulas y de estos colegios emblemáticos, por ejemplo? ¿Hubo algún problema con el audio? No le entendí 100% la pregunta, pero creo que preguntaba por este tema de la selección. Efectivamente. Mire, yo creo que van por carriles distintos. Yo no creo que si hubiera mantenido la selección en los colegios, este problema de la violencia no lo tuviéramos, porque en alguna parte esa violencia habría ido. O sea, usted puede tener 3, 4, 5 colegios que tengan alta selectividad, y puede poner distintos criterios de selección y esos colegios a lo mejor van a ser una suerte de isla, pero la realidad es el conjunto del sistema y no particularmente 3 o 4 colegios. Otra cosa que podríamos conversarlo, pero ya nos saldríamos de tema, es si acaso este sistema de admisión escolar es bueno o no. Nosotros creemos que tiene deficiencias, que hay cuestiones que corregirle, pero yo no veo la relación directa con esta situación de violencia, porque además nosotros empezamos a reportar estos hechos desde antes que se instalara el sistema de admisión escolar y fue increciendo. Entonces, a mí me parece que no hay una relación entre una cosa y otra. Sin embargo, los dos temas son bastante relevantes, por cierto. Tiene que ver básicamente por el momento cultural que se está viviendo, por un tema de usted dice, de generación. Hay una violencia estructural en la sociedad. Hay una violencia que usted la ve por todos lados. Este no es un tema que se habla con otros gremios y de hecho en la propia CUT el tema violencia en el trabajo se ha ido incorporando. El gremio del transporte, el gremio de la salud permanentemente sufre también situaciones de agresiones graves, el gremio del comercio. Entonces nos está mostrando que este es un problema que está generalizado en la sociedad, pero las escuelas, Néstor, las escuelas se supone y todos esperamos y es lo sano de una sociedad debieran ser espacios protegidos y seguros. Claro. Y lamentablemente hoy día ya no podemos estar dando esa garantía de que usted le pueda decir a los padres con total seguridad de que van a ir sus hijos al colegio y que va a haber una total seguridad y uno como profesor, una profesión que no tendría por qué ser calificada de alto riesgo. A estas alturas ya prácticamente lo que le pasó a la funcionaria del Instituto Nacional que ustedes describen, la docente de Trehuaco que estuvo hospitalizada con riesgo vital y así siguiendo con distintas situaciones, profesores que han tenido que tener operaciones múltiples por fracturas en el rostro, etcétera. Son situaciones que hoy día son inaceptables. ¿Cómo es posible que la profesión docente termine siendo una profesión de alto riesgo? ¿Cómo es posible que la profesión de médico termine siendo una profesión donde la persona que debe salvar vidas esté siendo, ¿no es cierto?, sometido a situaciones de violencia y agresiones? Entonces, hay un problema estructural, pero eso no debemos aceptar que como es estructural, entonces no se puede hacer nada. No, por el contrario, justamente hay que actuar. Por lo grave que es que se deben tomar medidas, y particularmente en los colegios, y una de las cosas que reclamamos, se debe garantizar la seguridad, porque Chile y el mundo están proyectando un déficit docente para los próximos años, y con condiciones de trabajo como esas, yo le aseguro que el déficit va a seguir profundizando. Mario, brevemente nos queda un minuto. ¿Ustedes ven que hay apertura del gobierno del presidente Boric y sus equipos a lo que ustedes han planteado? Porque la lista, yo lo decía al inicio, era larga y ustedes la redujeron a 6 puntos urgentes. ¿Hay interés? ¿Usted ha visto que el Ministerio de Educación, el gobierno, estén realmente interesados en solucionar estos 6 puntos? En el discurso sí, en el discurso se nos ha escuchado y se ha dado el espacio, pero en la práctica, en la respuesta concreta, no lo ha sido hasta ahora, y nosotros creemos que esto va muy lento y por eso se hace este paro de advertencia. Si esta no tiene soluciones ni respuesta, obviamente tendríamos que pasar a una fase ya de una movilización más indefinida. Ojalá no, quiero ser muy claro en esto, ojalá no, ojalá. Nosotros lo que queremos es que se solucionen los problemas, no hacer paro. ¿Ya? El paro es una consecuencia de que haya dificultades, de que haya problemas que no se resuelven. Cuando se empiezan a agotar las instancias, se llega a la movilización. Nosotros quisiéramos, ojalá no pasar a la fase de una movilización indefinida o más extendida, pero eso va a depender más bien del gobierno, de que dé respuesta a 6 puntos que, como usted dice, son acotados, son factibles de resolver. La mayoría de ellos no implican gasto, por lo tanto tampoco tienen que ver con impacto fiscal, que es una respuesta que siempre suele darse, sino que es más bien voluntad y disposición, y darle a estos asuntos la prioridad y entender la gravedad de lo que se está planteando.
María Aguilar, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted, Néstor, que esté muy bien. Presidente del Colegio de Profesores, que hablaba con nosotros sobre estas dos noticias que están directamente mancomunadas porque hubo una movilización, pero dentro de esos 6 puntos que se están pidiendo también está la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.